Testimonio de matrimonio restaurado. Me consideraba la esposa perfecta. La promesa del día. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Proverbios 31:30. Lauren, ¿cómo comenzó realmente tu restauración? Hola, mi nombre es Lauren. Tengo 40 años y estoy casada desde hace casi 14 años y no tenemos hijos. Me convertí en creyente al final de mi adolescencia y como mi esposo, Lawrence, un poco antes de eso, pero una vez que nos casamos, nunca hemos estado muy cerca del Señor individualmente o como pareja. Con el tiempo nos hemos distanciado cada vez más de cualquier cosa remotamente cercana a ser cristiano. De hecho, cada vez me alejaba más, porque era sumamente orgullosa y siempre pensaba que lo sabía todo y que solo podía depender de mi esposo Lawrence, es decir, Dios era un mero asistente para mí cuando necesitaba ayuda. Como me desvié completamente de los caminos de nuestro Señor, siempre supe que regresaría por el dolor o por el amor, pero nunca imaginé que pasaría por este tipo de dolor, porque siempre me consideré la esposa perfecta, y todos los que me rodeaban reforzaban continuamente mi comportamiento apestoso. ¡Qué irónico! Lawrence y yo siempre nos llevamos muy bien, incluidas nuestras diferencias y defectos, que nunca molestaron a ninguno de los dos. Siempre fuimos considerados el uno con el otro, la pareja modelo para muchas personas. Pero luego las cosas comenzaron y empezó a cambiar, a tener una actitud cada vez más extraña hacia mí. Pasaba mucho tiempo con amigos y siempre llegaba tarde a casa los fines de semana. Uno de esos fines de semana me desperté a eso de las 7 de la mañana y él todavía no había llegado a casa. Y eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Terminé cerrando la puerta. Inmediatamente me arrepentí y logró entrar a la casa, pero entonces el muro de odio ya estaba construido. Tuvimos una conversación muy seria y me comentó que ya no me amaba como antes, pero no admitió que había otra mujer como lo interrogué. Luego pasó una semana y al comienzo del siguiente fin de semana le pregunté por qué estaba actuando tan extraño conmigo. Fue entonces cuando confesó que había conocido a otra persona y que la amaba. En ese momento, mi mundo perfecto se derrumbó y no podía creer que mi matrimonio modelo había terminado. Después de todo, siempre fui la esposa perfecta. Al principio no salía de la casa, pero desde el principio Dios me estaba avisando que se iba a ir y que lo dejara ir. Fue alrededor de un mes después de que Lawrence confesara sobre la otra mujer que decidió dejar la casa para vivir en un piso solo, porque la mujer vivía con su familia y es madre soltera. Cuando Lawrence se fue de casa estaba realmente perdida y solo le pedí a Dios que me dejara morir. En uno de esos días de desesperación total, fui a la computadora y tecleé en un buscador restauración matrimonial, porque necesitaba saber si había otras parejas con problemas en sus matrimonios, porque creía que era la única que tenía este tipo de problemas. En esta búsqueda encontré Ministerio de Restauración Internacional y pronto llegué a mi cuestionario de evaluación de matrimonio. Luego descargué el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio e inmediatamente comencé a leerlo y a hacer las lecciones gratuitas. Unos días después compré el libro Una mujer sabia y también comencé a leerlo. Mi desesperación fue tan grande que devoré los libros y las lecciones y comencé a aplicar cada uno de los principios en mi vida diaria. Por mucho que mi matrimonio no pudiera restaurarse, sabía que al menos Dios me haría una mejor persona. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Lauren, mientras lo buscabas de todo corazón? Como al principio no entendía dónde me había equivocado en mi matrimonio, me tomó un tiempo darme cuenta de que Dios me quería enteramente solo para Él.
Recuerdo leer y releer las lecciones y no entender realmente lo que había hecho tan mal, aún considerándome como la esposa perfecta. Incluso leyendo la Biblia, ni siquiera podía entender lo que Dios quería que hiciera. No podía hacer nada más, solo lloraba y me convertía en una víctima todo el tiempo. El punto de inflexión fue cuando le confesé a Dios todas mis ansiedades, miedos y que nunca podría agradecerle por mi vida. Por supuesto, me sentí extremadamente culpable por todo lo que le dije a Dios, pero Él, en su infinita bondad y misericordia, entendió mi corazón, queriendo que yo fuera tan real con Él. Fue entonces cuando comencé a sentir su presencia conmigo, cada vez más, e incluso a escuchar su voz susurrando en mi oído. Muchas veces sentí su mano sobre mis hombros guiándome. Clamé día y noche que lo quería y lo necesitaba para transformar mi vida. Afirmó que quería que yo fuera la mujer sabia escrita en su palabra. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Lauren, te enseñó el Señor durante esta prueba? Tomé las lecciones y la palabra de Dios tan en serio que usé todos los principios, pero lo que usé y más uso hoy en cualquier situación de mi vida es dejar ir. Dios mío, dejar ir no fue fácil y fue muy gradual. Siempre he sido extremadamente curiosa y por supuesto al enemigo le encantaba usar en mi contra, diciendo que no estaría mal que husmeara aquí o allá. Otro principio, lo que usé mucho fue el ayuno, porque realmente necesitaba aprender a depender solo de Dios. Y por supuesto, aprendí a orar y velar sin cesar, como dice la palabra en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no cedáis a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Lauren? No puedo decir que tuve un momento más difícil que cualquier otro, porque para mí todo mi viaje de restauración fue difícil. Me mantuve alejada de todos, incluidos los miembros de la familia que sabía que interrumpirían mi viaje de restauración. Por lo tanto, estuve completamente en la presencia de Dios y de mi esposo celestial en todo momento. Entonces, fue durante esos 4 meses que duró mi viaje de restauración que Dios me sostuvo todo el tiempo y aprendí a depender solo de Él. Lauren, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? No puedo entender bien el punto de inflexión, pero recuerdo que siempre oraba pidiéndole a Dios, clamando, suplicando cuánto quería ser transformada y depender solo de Él y de nadie más en mi vida, independiente de si mi matrimonio fuera o no restaurado. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Lauren? ¿Su marido solo entró por la puerta principal? Lauren, ¿sospechaste o pudiste decir que estabas cerca de ser restaurada? Mi cumpleaños es a principios de marzo, y Lawrence tenía muchas ganas de celebrar esa fecha conmigo como siempre lo hemos hecho. Fijó una cita para cenar conmigo y me invitó a una cita, aunque no lo consideré una cita en ese momento. Desde el día que decidió irse de casa no nos vimos ni una sola vez, y supo por su familia y un amigo en común que yo estaba muy cambiada. Antes de que pasara todo esto, yo siempre fui muy frágil y extremadamente dependiente de él para todo. Fue entonces cuando fijamos una hora para reunirnos en el restaurante y se quedó muy impresionado cuando me vio. A pesar de que sabía que yo estaba sufriendo mucho, entendió lo difícil que era para mí. Quiero que sepas que ya no era una mujer orgullosa. En ningún momento me atribuí el mérito de haberme convertido cuando él se maravilló de algún cambio en mí. En cambio, cada vez que lo hice, dejé en claro que todo lo que vio y percibió fue solo la obra de nuestro Señor, mi nueva esposa. Al final de la cena me comentó que quería volver a casa, pero que aún no había resuelto su situación con la otra mujer, y que solo volvería cuando hubiera terminado con todo, porque merecía tenerlo todo a plenitud. Pero está claro que Dios tenía otros planes, porque al día siguiente Lawrence me llamó diciendo que se había terminado con la otra mujer, que ella lo había dejado y que él volvería a casa. Gloria a Dios. Realmente no lo esperaba ese día, pero a las pocas horas estaba en casa y desempacando. ¿Recomendarías alguno de los recursos, en particular, que te haya ayudado, Laure? Sí, por supuesto.
Los materiales que más me ayudaron fueron los libros Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, Una mujer sabia, los vídeos y las lecciones. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Laura? Sí, no hay duda de que necesito compartir la verdad con tantas mujeres desesperadas. Dios permitió esto para hacerme una mujer sabia, para animar a las mujeres que necesitan que se les diga la verdad, y en especial a las que no tienen hijos. Ayudar a las que no tienen hijos a comprender que cada mujer joven es su hija que necesita sabiduría, guía y comprensión, mientras nos jactamos de nuestras fallas y cómo confiar en Dios para cambiarnos. De cualquier manera, Lauren, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? No te rindas, persevera y avanza en tu camino de restauración, pero ante todo, obedece a Dios. Ora, clama y ponte enteramente en su presencia porque Él actuará a tu favor. Puedes estar seguro, depende solo de Él.